me presento con ustedes, Omar García Salas, de Formación Integral en Electrónica Automotriz, y una invitación muy, muy grata, muy cordial por parte de mi compañero Eduardo, que me hizo, pues, el bien en confiar en su servidor para poderlos apoyar en un curso acerca de análisis en electrónica y reparaciones de computadoras de motor. Y como ustedes verán, en realidad lo que vamos a empezar a analizar es precisamente la microelectrónica en las computadoras, y de manera implícita, pues podemos empezar a ver estos procedimientos de reparación. La reparación de computadoras, que es lo que todos los compañeros esperan, en realidad no es más que una consecuencia de todas aquellas personas que conocen la microelectrónica y saben identificar la etapa y el componente electrónico que en cuestión no está funcionando debidamente. Pero para poder llegar a ello, pues obviamente hay una serie de pasos que debemos de seguir, que vamos a conllevar para que podamos llegar a esa etapa, podamos diagnosticar, llegar a ese componente, reemplazar, y en consecuencia es cuando se hace la reparación. Tal pareciera, y esto es algo muy importante que lo mencione, que cuando se ven este tipo de cursos, esperarían que uno les dé como un recetario de una receta en donde diga: falla número 1, cuando esta señal eléctrica no salga, checa este componente. Falla número 2, cuando no salga el pulso para la estimulación de esta electroválvula, checa este componente. Y en realidad, pues sería cómodo y en todo caso estaría muy bien, quizá, pero en realidad no siempre va a ser así, porque va a haber fallas que no van a estar dentro de nuestra receta y que nosotros cómo las vamos a atacar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el conocimiento específico de cómo funciona la microelectrónica y hacemos algo de análisis, podemos identificar aquellas fallas precisamente porque lleva un cierto grado de complejidad. Por ese motivo es que tuvo bien el compañero Eduardo y los compañeros de CSA en hacerme la invitación, porque conocen, pues obviamente, el conocimiento que tiene su servidor para aportárselos a todos ustedes, y en consecuencia le podamos dar un tipo de servicio y enriquecer nuestro campo de trabajo, que la mayoría de ellos son talleres de mantenimiento, de servicio, en donde ahora podemos tener la posibilidad de tener un espacio para poder hacer este tipo de servicios de reparación de módulos, en este caso computadoras de motor. Iba a decir también de módulos electrónicos, porque al final del día cualquier módulo electrónico que ustedes me llamen, llámese IPS, o sea, cuadro de instrumento, llámese TCM, que es computadora de caja de transmisión, llámese BCM, que es la computadora de la carrocería, o cualquier otro tipo de módulo, pues al final de cuentas es microelectrónica, que es precisamente lo que vamos a empezar a ver, ¿ok? Pues vamos a empezar a ver el tema, muchachos, el análisis de esta generación de computadoras de vehículos que pues ya tienen obviamente cierta cantidad de años atrás, pero el hecho de que ya tengan varios años este tipo de módulos electrónicos andando en el parque vehicular, básicamente para vehículos del grupo VAC, no quiere decir que pues ya estemos como que fuera, pues así lo ve mucha gente, como fuera de moda, ¿no? Como diciendo, pues es que de eso ya no. Claro que sí. Yo en algunas pláticas previas a este curso, yo siempre decía que en realidad esa es una mentalidad que nosotros tenemos del pensar y el del suponer, que el hecho de que una computadora ya tenga más de 15 años ya no nos va a llegar a nuestras manos, y estamos muy equivocados. Yo constantemente, porque estas capacitaciones las he dado muchas ocasiones, a través de WhatsApp que yo he formado de alumnos, de repente recibo información, o más bien recibo cuestionamientos y preguntas: profe, ¿tendrá información? ¿Me podrá apoyar acerca de estas computadoras? Y digo, bueno, efectivamente, me doy cuenta que son muchas de estas que vamos a empezar a tocar. ¿Y qué le vamos a decir al cliente? No, pues de esas ya no, porque pues ya tienen muchos años y ya nada más me dedico del 2010 para acá, o el 2015. La verdad no, simplemente, como se dice, sabemos o no sabemos, tenemos el conocimiento o no lo tenemos. Y por lo tanto, en realidad se van a dar cuenta que estos módulos electrónicos, prácticamente la misma electrónica, la misma microelectrónica, es la misma que se sigue utilizando en vehículos recientes. Y se los digo porque yo he destapado ya computadoras de motor de sistemas inmovilizadores MQB, primera, segunda generación, 4.5, quinta generación, y la que me encuentro es exactamente lo mismo. O sea, sí hay nuevos componentes electrónicos o nuevas etapas o nichos de microelectrónica embebidos en circuitos integrados, pero al final de cuentas lo que me voy a encontrar son los mismos elementos electrónicos que les voy a empezar a explicar, como resistencias, capacitores, bobinas, diodos, transistores, top FETs, omni FETs,
transistores de efecto de campo, en fin, o sea, memorias, microcontroladores. Entonces digo, pues en realidad no estoy como que descubriendo el hilo negro de nada. En realidad el conocimiento que yo adquirí hace 25 años, que es básicamente lo que me he dedicado a esta profesión, son los mismos componentes electrónicos que en la actualidad sigo viendo en muchas tarjetas electrónicas de máquinas de control y en este caso en la aplicación de las computadoras automotrices. Así es de que no es por ahí. La realidad es de que vamos a empezar desde esta generación de computadoras y ya habrá otras capacitaciones donde veamos computadoras ya más recientes, de vehículos más recientes, que es la siguiente parte, ¿verdad? Pero vamos a empezar con estas generaciones de computadoras y van a ver que es muy, muy interesante. Bueno, a medida que yo voy avanzando en esto, por favor, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, a través del chat me la puede cuestionar y con mucho gusto estaré al pendiente para que luego yo la aborde y les vaya yo explicando a medida de que vayamos avanzando, ¿ok? Así es de que no hay problema, yo estoy pendiente. Bueno, pues vamos a darle inicio, muchachos. Miren, antes de que empiece a explicarles estas generaciones de computadoras, primeramente dejen explicarles un breve resumen acerca de los circuitos o de los componentes pasivos y activos que vamos a encontrar en estos módulos electrónicos. Voy a empezar a hablar acerca de los elementos pasivos y ya el día de mañana explicaré los elementos activos. Y al mismo tiempo les explicaré cómo identificarlos, cómo se miden, cómo se checan, porque es parte de la formación. Pero tengo que explicárselos porque, como vuelvo a repetir, son de los elementos de forma individual que vamos a ir encontrando en los módulos electrónicos y tenemos que tener la sapiencia y el conocimiento para identificarlos, para saber sus valores y saberlos checar. Eso es lo importante. Es más, si nosotros logramos hacer ello, tendríamos nosotros la capacidad de poder hacer lo que muchos de ustedes conocen como es la reparación a nivel componente, porque saben cómo se identifica una resistencia, saben cómo se lee y saben cómo podemos medirla para verificar que efectivamente esté dentro del valor que el mismo fabricante nos está estableciendo. Ya posteriormente a ello, vamos a empezar a explicar esta primera generación de computadoras y a partir de ahí les voy a explicar todo lo que su servidor realiza para poder hacer un análisis en la etapa de la electrónica de la computadora para que posteriormente llevemos a cabo la primera práctica, que la voy a hacer aquí junto con ustedes, y de ahí podamos nosotros explicarles cómo funcionan estas etapas en las que se divide un módulo electrónico y cómo se verifican una a una. Obviamente, pues una parte la vamos a ver el día de hoy, otra parte el día de mañana y así, son 8 clases, recuerden ustedes que hay un calendario y voy a tratar que en todas esas 8 clases se vean todos los temas que se les prometió. Bueno, pues vamos a empezar a explicar primeramente con la identificación de las resistencias de montaje superficial llamadas SMD. Y estas resistencias, señores, que se les conoce como resistencias SMD, son elementos cuya función es limitar el flujo de la corriente eléctrica de un punto a otro, es decir, de un componente electrónico a otro. Funcionan como reguladores, hagan de cuenta, análogamente como hablando de una instalación hidráulica, que funcionan como si fueran llaves de paso. Ustedes saben que una llave la pueden abrir y la pueden cerrar para limitar el paso de la presión hidráulica de un punto a otro, de un punto A a un punto B, haciendo que la llave bien abierta deje pasar buena presión hidráulica y bien cerrada deje pasar poca presión hidráulica. Entonces, la resistencia es su función que cumple. La unidad de medida para cuantificar la resistencia son los ohms. Son los ohms. Para ello, obviamente, sí, muchachos, vamos a necesitar una herramienta que se va a llamar multímetro, que es indispensable. De hecho, en las pláticas yo les decía que las herramientas que vamos a estar utilizando son el multímetro, el amperímetro, una lámpara de pruebas, una punta lógica digital automotriz y desde luego el osciloscopio. Hay una clase en donde les voy a explicar o les voy a dar una breve explicación de cómo se interpreta la información en el osciloscopio para todos aquellos que no lo han utilizado o no lo han utilizado bastante. Para nosotros es indispensable la utilización del osciloscopio. Bueno, regresando al tema de la resistencia, les decía que las resistencias son elementos que limitan el paso de la corriente eléctrica de un punto a otro y estas resistencias, para saber su valor en ohms, que es unidad de medida, vamos a visualizar que hay de 3 tipos. Unas que presentan un valor numérico de 4 dígitos, unas que presentan un valor numérico de 3 dígitos y otras que presentan un valor numérico de 4 dígitos anteponiendo una letra R al principio, en medio o al final del valor. ¿Cómo se leen o por qué es la diferencia? Bueno, primero,
Las que tienen 4 dígitos es porque su tolerancia, ¿cómo que su tolerancia? Sí, porque no son resistencias exactamente de ese valor, es decir, tienen un margen de error a la hora de fabricarlas. Las que tienen 4 dígitos tienen una tolerancia del 1%, que en realidad ya es un margen de error muy pequeño. Por ejemplo, esta resistencia, si es de 15,000 ohms, el 1% viene siendo aproximadamente, 15 serían 1500 como 150 ohms. Entonces realmente su valor de 15,000 ohms puede verse 150 ohms arriba o abajo de ese valor, y en realidad 150 ohms, pues en realidad ya es muy poco por una resistencia de 15 kilos. Para las resistencias de 3 dígitos, su margen de error es del 5%. Y para aquellas que tienen 4 dígitos y también una letra R al principio, en medio al final, su tolerancia también es del 1%. Ahora, ¿cómo se leen? Las resistencias que tienen 4 dígitos, los 3 primeros dígitos son los valores significativos, se leen tal cual. Si dice, por ejemplo, esta 1502, los 3 primeros dígitos, que es 150, son los valores específicos que van a definir prácticamente el valor de la resistencia, más sin embargo, el último dígito indica el número de ceros que le vamos a agregar a los 3 dígitos anteriores. Es decir, 150, y el número 2 al final indica que vas a agregarle 2 ceros. Por lo tanto, el valor de la resistencia sería de 15,000 ohms, o lo que nosotros llamamos 15 kilo ohms, porque hay que recordar que la agrupación de 1000 unidades se le conoce como kilo. Entonces, decir 15 kilo ohms es lo mismo decir 15,000 ohms o decir 15 kilo ohms. Entonces no se les olvida, así es como se leen estas resistencias de 4 dígitos. Las que son de 3 dígitos, cuya tolerancia es del 5%, los 2 primeros dígitos son significativos y el último 2 indica el número de ceros que le vamos a agregar. Si por ejemplo dice 20, le voy a agregar 2 ceros y por lo tanto sería 2000 ohms o 2 kilo ohms. Estas resistencias, vuelvo a repetir, tienen una tolerancia del 5%, y aquellas que dicen 4R70, por decir un ejemplo, allá trae una letra R, esa R viene siendo como una coma. Entonces, en teoría se le iría como 4,70 ohms o 4,7 ohms. Entonces, como se darán cuenta, estas resistencias son muy precisas, ¿eh? De hecho, lo son. Aunque tiene una tolerancia de más o menos el 1%, realmente cuando ustedes las miden, prácticamente les da ese valor. Si la R la tuviésemos al principio, diría punto. Es más, hay muchas que así empiezan y dicen, por ejemplo, R47 o R470, entonces sería punto 47 o punto 470 ohms, o punto 47, que será prácticamente lo mismo. Y así es como se leen estas resistencias para que ustedes ahora que las vean las tomen en consideración. Aquí tengo otro ejemplo, hay una resistencia que dice 1200 ohms, ya les expliqué que las de 4 dígitos, los 3 primeros dígitos es, por ejemplo, 121, y el último dígito indica cuántos ceros voy a agregar. Como tiene un cero, entonces quiere decir que no le voy a agregar ningún cero. Por lo tanto, va a decir 121 ohms. No se confundan, porque muchos dirían, sí, la resistencia es de 1200 ohms. Pues realmente no. La resistencia es de 121 ohms, porque el cuarto dígito indica que no debes de agregar un cero, porque dice cero. Si dijera 1, entonces sí, le vas a agregar un 0 y sería de 1200 ohms, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces así es como se leen estas resistencias. Ahora, aquí lo que es importante es que ustedes, cuando vean una resistencia, vean su valor y lo comparen con un valor medido que les va a dar un aparato que puede medir la resistencia. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una herramienta que nosotros le llamamos SMD Tester, que es esta herramienta que aquí yo les voy a compartir, que viene siendo esta herramienta. Y esta herramienta que se llama SMD Tester es una herramienta que cuando yo tiene un selector que puede hacer medición, por ejemplo, de diodos, capacitancia, resistencia y continuidad. O sea, esta herramienta puede medir esos valores. Si yo, por ejemplo, lo pongo para medir resistencia, yo puedo medir la resistencia del componente, colocando solamente esas dos terminales en los extremos de la resistencia a una sola mano, que es lo interesante. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí les voy a compartir pantalla y vamos a identificar una resistencia para que podamos hacer la medición de una de ellas. Y ven ustedes que efectivamente
pues obviamente pueda cumplir. Lo único que sí deben de tomar en consideración es que las resistencias no estén, por ejemplo, en paralelo, porque entonces su valor se va a ver modificado. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, voy a buscar una. Ahorita les enfoco la cámara para que puedan ver. Primero dejen enfocar. Vean ustedes que estoy utilizando una lupa de aumento porque obviamente las resistencias son muy pequeñas y en muchas ocasiones no alcanzamos a distinguir precisamente el valor de la resistencia, pero sí que es importante que ustedes tengan estas herramientas para que puedan de alguna forma identificar su valor, saber exactamente de qué valor es y puedan ustedes hacer la medición correspondiente, ¿sale? Ahorita vamos a ver si aquí puedo checar una de ellas, para que nosotros podamos ver su valor correspondiente, ¿sale? El problema nada más aquí es que ustedes la sepan identificar. Ahorita vamos a ver un ejemplo porque a veces las confundimos con otros elementos que se llaman capacitores, pero no. Estas básicamente son muy específicas porque prácticamente se ve un valor numérico que me indica el valor de la resistencia. Ahorita se los enfoco, no estoy identificando una de ellas. A ver, vamos a ver. Aquí les voy a poner la cámara. Ahora sí. Déjenme acerco. Vamos a ver, voy a apagar tantito la cámara. La voy a pasar de este lado. Ok. Bueno, vamos a ver, pues miren. Es lo que les decía, lo que pasa es de que sí es un poquito complicado que podamos visualizar el valor, pero ahorita yo les voy a señalar el valor de la resistencia y su valor. Vean ustedes que aquí hay unas resistencias. Ajá. Las resistencias las podemos identificar, vuelvo a repetir, porque son estos cuadritos de color negro que tienen un número. Hay otros elementos como estos cuadritos de color café que no tienen número, esos son capacitores cerámicos, no lo son, ahorita también se los voy a explicar. Yo los que me refiero son estos elementos, por ejemplo, que son de color negro y que tienen un número en la parte interna, como por ejemplo estos elementos, o por ejemplo estos que yo tengo aquí, miren. Aquí, por ejemplo, este que ustedes alcanzan a observar, no sé si se alcanzan a ver el número que dice 3832. Vean ustedes que es una resistencia que tiene 4 dígitos, que dice 3832, y cómo se lee, hay que recordar que los 3 primeros dígitos, que es 383, define el valor de la resistencia, y el último 2 indica el número de ceros que le voy a agregar. Entonces, en teoría, si este número que dice 383 le agrego 2 ceros, sería 38.300 ohms. 38.300, fíjense, es el valor de este elemento resistivo. Vuelvo a repetir, estos son resistencias, resistencia, 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 todas estas son resistencias. Estos no, estos son capacitores. Ahorita les voy a explicar la función que cumplen. Estos no, estas son resistencias. Estos son capacitores. Entonces vamos a medir esta que está aquí. Ajá. Es de 3, vuelvo a repetir, ahí dice 383 más 2 ceros es 38.300 ohms. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a agarrar esta herramienta, la voy a colocar en los extremos de la resistencia y les voy a enfocar el valor de la resistencia que ahí me está marcando. A ver aquí. Ahorita les enfoco el valor, nada más le agarro bien. Y ahí, por ejemplo, aparece el valor, miren, 37 kilos. Y debe ser 38.300, pero tiene un margen de error, miren, 37.300. Ahí está. Ahí dice kilos claramente en la herramienta, alcanzan a observar. Ahí está indicando kilos. Entonces, eso me está dando a entender que la resistencia efectivamente está dentro de su valor. Acuérdense que tiene un margen de error de más o menos el 1% y aún así está dentro del rango. ¿Ya vieron? Ahí está. Por decir un ejemplo. Entonces, estos son elementos resistivos en esta tarjeta en donde las podemos identificar, vuelvo a repetir, porque son todos estos elementos de color negro que tienen un número en la parte interna. No los confundan porque hay unos que son de color café, por ejemplo estos, que no tienen número. Esos son de color café o pueden ser azules, pero son capacitores, no tienen ningún número. La resistencia sí los tienen.
Y estos elementos, bueno, son otro tipo de elementos que vamos a ver el día de mañana, que pueden ser diodos o pueden ser transistores, normalmente, pero ahorita estoy explicando las resistencias. Bueno, por ahí, si tienen ustedes alguna duda, por favorcito, háganmela saber. Ajá. A medida que vayamos viendo los temas, vamos avanzando, ustedes me van diciendo. Vamos ahorita. Bien, hay otro elemento que pertenece a la familia de los elementos. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta. Un compañero dice, todo claro por el momento. Muy bien, Rafael, gracias. Gracias, vamos a continuar. Hay otro tipo de elementos que precisamente estos elementos que les acabo yo de mencionar, que se llaman capacitores. Estos elementos pequeñitos, porque ya lo dimensionaron con respecto a las resistencias, que también son elementos muy pequeños, estos capacitores tienen una función. ¿Cuál es la función de un capacitor? Un capacitor es un elemento que permite almacenar una carga eléctrica entre sus placas, es decir, son dos placas separadas por un material aislante. Eso es algo muy importante que deben de entender. Cuando yo digo que es un componente que está formado por dos placas separadas por un material aislante, eso quiere decir que las placas no se unen directamente, están separadas. Y al estar separadas, ¿qué es lo que ocasiona? Al estar separadas, lo que pasa es que si ustedes le miden continuidad entre placas, la continuidad que van a medir es una continuidad nula, es decir, van a medir una resistencia infinita. ¿Qué marca y modelo es la SMD Tester? ¿Dónde lo conseguimos? Claro que sí, compañero. Mira, bueno, aquí, esta, esta herramienta, la fabrica Mastech. Los que viven aquí en el interior de la República, bueno, lo que sucede es que yo, por ejemplo, vivo aquí en la Ciudad de México. Nosotros tenemos un lugar de referencia de venta de componentes electrónicos que es allá en el centro, que es en República del Salvador, donde hay muchas casas de componentes electrónicos. Ahí se puede encontrar. Pero si ustedes buscan el modelo, bueno, no se alcanza a observar ahí. Ahorita se los voy a decir. Ahí se alcanza a ver, dice MS8910. Se llama Smart SMD Tester. Y el fabricante es Mastech. ¿Ok? Hay otras puntas muy parecidas, pero son otros fabricantes, pero en lo particular a mí me gustó mucho esta. Y esta puede ser de medición de escalas de resistencia. Ahí es de continuidad. Esta escala es para medir voltaje de diodos. Esta escala es para medir capacitancia. Esta escala es para autodetectar el componente que vas a medir. Y esta es para medir resistencia. Entonces, así es como se llama esta herramienta, ¿vale? Esteren lo maneja, que yo sepa, no, Rafael. Esteren no. En todo caso, pueden ustedes buscar en las páginas de venta en línea. Puede ser que a lo mejor la puedan conseguir en Mercado Libre, pero tampoco yo lo he buscado ahí. De hecho, yo esta punta, yo la importé, pero de eso ya tiene un par de años. Pero ya en la actualidad sí la he visto en tiendas de casas de electrónicas ahí en el centro. Bueno, les platicaba entonces acerca de los capacitores. Los capacitores son dos placas de metal separadas por un aislante. Y su función es almacenar una carga eléctrica, o sea, como si fuera una batería, pero temporal, o sea, no permanente. Y entre más pequeños sean, esa carga la retiene poco tiempo. Entre más grande es el capacitor, la retiene más tiempo. ¿Para qué retienen esa carga eléctrica? Para regresar al circuito eléctrico y para compensar una variación de tensión. Para eso se utiliza normalmente. Aunque los capacitores tienen funciones específicas dentro del módulo electrónico. Estos capacitores pequeños, la función que suelen cumplir es la de trabajar como si fuesen filtros que se le conocen como pasabajos, es decir, permiten que frecuencias o más bien señales eléctricas de alta frecuencia, estos capacitores me las canalizan o me las mandan hacia tierra. ¿Por qué? Porque los capacitores presentan una propiedad que se les conoce como reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva es una propiedad que tienen todos los capacitores de modificar su valor capacitivo
a medida de que la frecuencia aumenta o disminuya. Entonces, estos capacitores los van a encontrar, de hecho van a encontrar un montón en las computadoras, yo creo que son de los elementos que vamos a encontrar más, porque los van a encontrar de un punto, de una pista a tierra. De hecho, en todas las terminales del arnés de la computadora, en la mayoría van a encontrar aquí un capacitor de estos aterrizado a tierra, porque precisamente las terminales del arnés de la computadora son como antenas, están captando muchas señales de radiodifusoras, televisoras, microondas, satelitales, y como son señales de alta frecuencia, es ruido que se le metería al circuito electrónico. Entonces, estos capacitores, esas señales me las canalizan a tierra por ser de alta frecuencia. Más sin embargo, las señales que procesa el vehículo, que son de frecuencias bajas, estos capacitores se comportan como circuitos abiertos y dejan pasar las señales sin ningún problema. Por eso les suelen llamar filtros pasabajos, porque dejan pasar frecuencias bajas y las frecuencias altas me las canalizan a tierra. Esa es su función. Por eso, por ejemplo, en este ejemplo, en esta computadora verán que, vean ustedes la cantidad de capacitores que tienen, que son un montón. Hay nichos de varios capacitores que están aterrizados a tierra porque precisamente su función es absorber esas señales de alta frecuencia y llevármelas a tierra para que no entre ruido, pues. Ahora, estos capacitores, como ahorita se los voy a pasar aquí, ustedes los van a identificar porque, como bien ahorita mencioné, son estos elementos de color café, pero que no tienen ningún número. O sea, eso es lo interesante. O sea, aquí, por ejemplo, esa parte hay que aclararla porque no los vayan a confundir con resistencias. Ahorita, por ejemplo, que enfoque. Voy a aprender a apagar la cámara a ver si alcanza a enfocar. Ahí está. Vean ustedes todos estos elementos. Todos estos son elementos de color café muy pequeños, pero no tienen número. Este sí, este es resistencia, pero estos no, miren, todos estos. Para saber su valor, ustedes precisamente cuentan con esta herramienta que es el SMD Tester, y con esta herramienta pueden saber ustedes su valor del capacitor. Pero normalmente estos capacitores son de 0.1 o de 0.01 microfaradios. La unidad de medida es el faradio. Ajá, y son de 0.1 o 0.0 microfaradios cuando se comportan como filtros pasabajos. Por eso es que van a encontrar muchos. En muchas computadoras de este lado y en muchas otras ocasiones aquí debajo del arnés, aquí abajo, vamos a encontrar un montón de esos capacitores, pero para poder llegar a ellos, tienen que retirar el arnés. O sea, retirar todos estos puntos para que pueda salir el arnés y puedan llegar a esos capacitores. El problema es ese, porque en muchas ocasiones estos capacitores se cortocircuitan, o sea, se van a corto, y al irse a corto, la terminal me la está aterrizando todo el tiempo a tierra. Entonces es una señal, por ejemplo, una señal de línea de comunicación K, o es una línea de CAN bus, una señal CKP o CMP o de un sensor, todo el tiempo me la va a estar aterrizando a tierra y nunca va a llegar a su destino. Entonces, para poder llegar a esos capacitores sí tenemos que desoldar para poder levantar este conector y para poder identificar el capacitor que está en corto para poderlo reemplazar. Ajá. Ese es el detalle. Pero bueno, lo interesante es que no es algo que sea muy común, aunque llega a suceder, pero no es algo muy común. Ahora, es muy posible que también lo podamos medir con esta herramienta. Ajá. Yo, por ejemplo, aquí selecciono, ahí es para medir continuidad, es para medir voltaje de diodos, y ahí está, miren, donde dice nanofaradios, la lectura que me la puede dar en nanos como me la puede dar en micros. En nanofaradios, por ejemplo, yo dije que es de 0.1 o de 0.0 microfaradios, que viene siendo el equivalente de 0.1 microfaradios, de 100 nanofaradios o de 10 nanofaradios. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, identifico un capacitor y puedo verificar su lectura, aunque, por ejemplo, ahí lo pongo. Ahí, por ejemplo, me está marcando 5.3, pero hay un detalle. Normalmente estos capacitores, para que podamos hacer una muy buena lectura, muchas ocasiones se recomienda que se desolden
porque al medirlos aquí soldados, como están en paralelo con otros componentes electrónicos, no me suele dar la lectura correcta. En muchas ocasiones, en otras ocasiones sí lo es. Cuando yo los mido y a veces como que la lectura ahorita vieron que estaba variando, entonces tengo que desoldarlo para ver que realmente no me dé una buena lectura ahora. Otro tip es este, que independientemente de esta herramienta va a ser este. Miren. Vamos, el multímetro también lo podemos utilizar. De hecho, esta herramienta lo utilizo más para medir los capacitores. ¿En qué escala? Miren. Todos los multímetros traen una escala que es esta, que es para medir continuidad, que aquí viene de color azul, con este símbolo. Entonces yo pongo el selector ahí, y como es para medir varias escalas, yo lo voy a poner en la escala de continuidad oprimiendo el botón azul, que es en esta escala. Esta escala mide continuidad y te marca la resistencia de esa continuidad a un valor máximo de 30 ohms. Si yo, por ejemplo, junto las puntas, ¿me sirves tantito este mineral con agua? Si yo junto las puntas, observen ustedes que ahí me marca un valor de resistencia y suena un buzzer. Para mí, esto es un corto. Un corto es que suene el buzzer y que me marque un valor resistivo sumamente bajo. En este caso, para mi equipo, 0.2 ohms. Cuando ustedes van a checar un capacitor en esta escala, eso es lo que no deben de medir. Un capacitor jamás les debe de medir continuidad ni les debe de medir resistencia baja, porque yo dije hace rato que son dos placas de metal que están separadas por un aislante, entonces no debe de haber continuidad. ¿Por qué se los menciono? Porque si yo, por ejemplo, identifico un capacitor, voy a tratar de hacer un alejamiento y vean cómo mide un capacitor y me debe de marcar un valor de resistencia alto o simplemente abierto. Ajá. Aquí, por ejemplo, a ver, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí va un capacitor. Ahí estoy midiendo un capacitor y al estar poniendo las puntas en los extremos del capacitor, vean ustedes que no me debe de marcar. Ahí esa lectura que dice OL quiere decir abierto o infinito. Eso es una lectura correcta. Aquí, por ejemplo, este capacitor que yo tengo arriba también. Si yo pongo, por ejemplo, esta punta de acá, observen ustedes que también me marca OL, que quiere decir que está abierto o resistencia infinita. Eso es correcto. Cuando yo hago esta lectura en un capacitor de este tipo y veo que me marca una resistencia muy baja, cercana, que les digo, 150 ohms, 100 ohms o incluso 20 ohms y suena el buzzer, eso me está indicando que ese capacitor es muy probable que esté en corto. Entonces lo voy a desoldar y lo voy a medir por fuera para que realmente corrobore que efectivamente el capacitor no esté en corto. Y si sigue en corto, ese es uno de los problemas por el cual esa pista me la está aterrizando a tierra. Entonces hay que tomar en consideración esa medición. Por eso les digo que en muchas ocasiones yo la lectura las hago directamente con este aparato y checo los capacitores uno por uno y verifico que me marque una resistencia alta, coesa, que dice infinito, o en todo caso a veces llegan a medir, pero no porque el capacitor esté mal, sino simplemente porque está en paralelo con otro componente y les marco un valor. Miren, en ninguno de ellos me ha marcado, ya vieron, entonces me marca OL, que significa abierto. Ajá, ahí está, ahí está. ¿Ok? Entonces ese es un tip para que lo chequen los capacitores cerámicos, ¿vale? Vean cómo normalmente no suelen tener un número. Si en dado momento encuentran un capacitor cerámico que esté en corto, reemplácenlo por un capacitor de 0.1 o de 0.0 microfaradios, o lo que es lo mismo, de 100 nanofaradios, o de, sí, 100 nanofaradios, específicamente, 100 nanofaradios. 100 nanofaradios. 100 nanofaradios. Déjense ver aquí mi ventana porque ya está lloviendo y no me deja escuchar. Permítame, por favor. Permítame.
Adelante, Omar, aquí andamos. Aquí andamos pendientes, muchachos. Recuerden cerrar sus micrófonos para que no nos metamos en la charla. De todas formas, aquí yo estoy silenciando y aceptando a todos los compañeros. Saludos Ya a está. todos. Vientos. Miren, aquí estoy utilizando la misma herramienta, pero para medir la capacitancia. Vuelvo a repetir que en muchas ocasiones la mide correcto, pero en muchas ocasiones no, porque repito que al estar en paralelo con otros componentes electrónicos interfiere en su lectura. Entonces lo tengo que desoldar para poderlo medir por fuera y realmente darme cuenta si está dentro de valor, que normalmente lo están. No es muy común, y se lo digo por experiencia propia, que este tipo de componentes se dañen o se cortocircuiten, aunque sí se puede llegar a dar el caso. Pero ya les dije que para detectar que está en corto, para pronto, mídanles continuidad y les debe de marcar abiertos todos. Un capacitor es un elemento separado, dos placas separadas por un elemento aislante. Aquí hay otro tipo de capacitor, nada más que estos capacitores se les llama electrolíticos. Estos capacitores ustedes los van a identificar fácilmente porque tienen esta forma física. Son capacitores como los anteriores, son dos placas de metal separadas por un aislante, pero a diferencia del anterior, estos capacitores tienen polaridad, tienen un positivo y tienen un negativo. Dos, sus valores de capacitancia son más grandes. Son capacitores que ya son del orden de microfaradios o de milifaradios, incluso hay unos que ya son de faradios, aunque en las computadoras no los vamos a encontrar de faradios, los vamos a encontrar de milis o de microfaradios. Pero ya son botecitos, o como botecitos, pero ya más grandes, y además hay una franja que define su negativo, que es muy importante. Esta franja que está aquí abajo define cuál es el negativo de ese capacitor. Entonces, estos capacitores, ¿para qué se suelen utilizar? Bueno, de hecho, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, y estos capacitores se suelen utilizar en las etapas de filtración de los voltajes que viene de batería, de ignición o bien de relevador de encendido, que son los voltajes que le suele llegar a una computadora de auto, voltajes que vienen de ignición, de batería o de relevador de encendido. Entonces ahí vamos a encontrar los capacitores, ¿pero por qué? Porque su función es regular, mantener variaciones de tensión o fluctuaciones de tensión por parte de la batería y ellos mantener ese voltaje constante que es el que le va a llegar a la etapa de regulación. Ahí los vamos a encontrar este tipo de capacitores. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar un capacitor, vean ustedes, electrolítico, que sería este. ¿Ya vieron? Este capacitor electrolítico, de hecho, en uno de sus costados, ahí alcanzo a observar su valor, que dice 470 microfaradios. Ahí lo dice, ahí lo alcanza a observar. 470 microfaradios. Y estos capacitores también los podemos medir con esta herramienta. Nada más que eso sí, si los vamos a medir con esta herramienta, tomen en cuenta que no hay forma de que yo los pueda medir de este lado y tengo que identificar los dos patitas que están desde este otro lado. Ajá, que son aquí, para que yo pueda hacer la medición. Porque de este lado yo no voy a poder llegar al componente. Entonces tiene que ser por aquí. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a hacer la medición. Permítame, dejen seleccionar la escala. Aquí, mire, por ejemplo, ya ves, aquí puedo hacer yo la medición correspondiente del capacitor. A ver, permítame, dejen identificar bien las patitas porque si no las identifico bien, estaré yo haciendo la medición de otro componente que no lo es. Ok, aquí están, son estas dos. Estas dos. Entonces ahí voy a poner yo las puntas. Ajá. Y esperar a que me dé una lectura. Ahí vean que dice 458 milifaradios. Pero si ese punto que aparece ahí yo lo recorro 3 lugares hacia la derecha, diría 457 microfaradios. Y efectivamente está dentro del rango, porque el capacitor, como bien acá se los acabo de mencionar,
es de 470. Aquí dice 470 microfaradios, miren, ahí se alcanza a ver, ahí está. A 25 volts, es muy importante que respeten el voltaje. Si lo van a reemplazar, 470 a 25 volts o a un valor mayor a 25. 35, 50 volts a lo mucho, pero nunca por debajo de 25, ¿ok? Yo les recomiendo por experiencia que estos capacitores, si tienen una computadora más de 15 años, cámbienselos, porque estos capacitores electrolíticos con el tiempo internamente al tener un dieléctrico en estado líquido se van secando y eso ocasiona que ya no retengan capacitancia y por lo tanto la computadora puede empezar a fallar en la etapa de regulación, que es la etapa fundamental para permitir que todos los demás componentes electrónicos funcionen bien. Entonces, cuando estos capacitores en una computadora tienen más de 15 a 20 años, cámbienselos, no son caros y van a ver que en muchas ocasiones ahí van a encontrar una muy buena solución para que se restablezca el funcionamiento de la computadora en estos elementos. Son capacitores electrolíticos. Cuando los van a quitar, chequen la polaridad. Tiene un negativo, márquenla, para que a la hora de colocar el otro capacitor lo vayan a poner en la polaridad correcta. Si lo ponen al revés, lo que van a ocasionar es que estos capacitores se inflen, cuando energizan la computadora se inflamen hasta que terminen reventando. Entonces tengan mucho cuidado, tiene una polaridad definida estos capacitores, ¿ok? Aquí tengo otro, miren. Este capacitor, por ejemplo, ahí dice 220 microfaradios a 50 volts, ¿ok? Entonces este capacitor, yo lo identifico aquí y lo voy a medir. Vean cuánto me marca. 215 microfaradios, ahí dice. 215 microfaradios, miren, ahí está. 215 microfaradios, perfecto. Cuando el capacitor en realidad es de 220 microfaradios, ahí dice, miren. Si veo que su valor está muy desvalorizado, cámbienlo. El tipo de color hace referencia a una característica del elemento, realmente no, compañero. No hay problema. Ya nada más cuando tú lo compres, procura que sea de la capacitancia y del voltaje. ¿Ok? No hay problema por el color. Bueno, permítame. Voy a ver, a tratar de aquí de silenciar. Si necesitas algo maraqueando, estoy Sí, pendiente. nada más quería aquí en mi Zoom, bueno, en las características del micrófono, suprimir los ruidos porque está lloviendo y no sé si se escucha el ruido de la lluvia. ¿Se escucha? No, 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 yo no escucho Ah, ok, nada. bueno, entonces lo tengo en modo automático, perfecto, está bien. Es que luego ahí yo le muevo para que suprima los valores externos y nada más escuche mi voz. Perfecto, no hay problema. Bien, continuamos. Precisamente como estos capacitores tienen ese problema que con el tiempo se secan y ya no retienen carga, se les recomienda que, bueno, no se recomienda, ya muchas computadoras están saliendo con este tipo de capacitores que le llaman polímeros de estado sólido. Estos capacitores hacen la misma función, regulan la tensión de entrada, ajá, la mantienen constante y se encuentran en las etapas de batería, de voltaje de entrada de batería y de ignición. Yo sé que se van a preguntar, bueno, ¿cuáles son las etapas? Ahorita las voy a explicar. Son capacitores que tienen una polaridad también, tiene un positivo y tiene un negativo, pero la diferencia es que estos capacitores les llaman de estado sólido, es decir, ya no utilizan un material dieléctrico en estado líquido para que puedan hacer su función de capacitancia, sino internamente tienen un material en estado sólido. Y eso es algo importante porque entonces ya estos capacitores tienen mayor duración a los que comúnmente nosotros utilizábamos anteriormente. Entonces, estos capacitores también se comercializan en microfaradios, incluso aquí arriba dice 22 microfaradios, y estos capacitores en muchas ocasiones suelen venir acompañados de una serie de letras que establece el voltaje, porque muchas veces el voltaje no lo dicen, por ejemplo, eso sí dicen 470 25 volts,
470 microfarados a 10 volts, 6.3 microfaradios, perdón, 470 a 6.3 volts, pero en muchas ocasiones traen una letra y esa letra define el voltaje del capacitor. Por ejemplo, aquí dice rango de voltaje, si trae una J, es a 63 volts. La franja negra indica el negativo, porque como vuelvo a repetir, también tiene una polaridad. Por eso es que aquí, cuando pongo el símbolo, le estoy denotando que tengan cuidado con la polaridad. Los capacitores cerámicos que expliqué al principio, que eran estos, no hay tanto problema. Aquí dice que estos capacitores no tienen polaridad, miren, dice no polarizados. Estos no hay problema cómo los pongan, pero estos electrolíticos y estos polímeros de estado sólido sí que lo son. Se los voy a enseñar ahorita aquí en una computadora para que los identifiquen, porque esta no trae. Estos que vamos a ver ahorita todavía no utilizan estos capacitores. Y en la actualidad, muchas computadoras suelen utilizar este tipo de capacitores. De hecho, ya los utilizan más. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, vean ustedes esta es una PCM. Esta es una PCM de una Ford F-150 o una Ford Lobo King Range, 5.4 litros. Y claramente podemos observar así a simple vista los capacitores polímeros de estado sólido, que son estos. No son electrolíticos. ¿Por qué no son electrolíticos? Primero, para empezar, son del tipo SMD. Los electrolíticos no hay SMD, todos son de dos terminales, se montan y se soldan por arriba y por abajo. Estos no, estos se soldan por arriba, todos. Por arriba tienen un par de terminales que se soldan, tienen una base de color negro y prácticamente son casi todos del mismo tamaño. Ajá. Estos capacitores también se pueden medir con esta herramienta. Por eso le digo que la herramienta es muy versátil. Por ejemplo, a ver si alcanzo a ver aquí a leer este capacitor. Aquí nada más el chistecito es encontrar bien las terminales del capacitor y que no esté en paralelo con otro capacitor para que me haga una debida lectura, porque en muchas ocasiones, ahorita les muestro, nada más dejen, lo conecto bien. Vamos a ver otro. Es que luego no hacen contacto las terminales porque tengo que abrir bien las terminales de la herramienta. Pero no alcanza a hacer bien contacto. Ahí miren, por ejemplo, dice 1068 milifaradios. 1068 milifaradios equivale hacia el punto, lo recorro en 3 lugares hacia su derecha, 1068 microfaradios. Entonces, no hay de es de, ok, pero vean que con esta herramienta se pueden medir sin algún problema. Esa es la ventaja. Y voy a repetir, aquí, por ejemplo, van a ver varios, porque están cerca de la etapa de regulación de tensión, que es esta etapa que está acá. En esta computadora, esta es la etapa encargada de regular el voltaje de batería de ignición y bajarlos a niveles de tensión de 5 volts y de 3.3 para alimentar a todos los demás circuitos integrados y a los sensores que se conectan a la computadora. ¿Pero por qué hay varios? Porque muchos de ellos están conectados en paralelo. ¿Por qué están conectados en paralelo? Porque todos los capacitores tienen una propiedad interna que se conoce como resistencia serial equivalente, que se conoce como ESR. Y al tener una resistencia equivalente a como si fuera una resistencia interna, esa resistencia al fluir una corriente eléctrica a través de ellos ocasiona una disipación de energía térmica, se calientan para empezar. Entonces, si hubiese nada más uno solo, el capacitor se calentaría y eso ocasiona que empiece a perder propiedades capacitivas. Al poner 3 en paralelo, eso ocasiona que se divida la potencia entre los 3 y entonces en vez de que cada uno de ellos consuma toda la potencia, se la dividen y por lo tanto están funcionando correctamente. Por eso es que van a encontrar varios en la misma etapa. Dicen, profe, ¿por qué no pusieron uno en vez de tantos? Para que se dividan la potencia eléctrica. Por eso es. Estos son capacitores polímeros. Polímeros de estado sólido. Y también son 2 placas de metal separadas por un aislante, igual que los cerámicos que empecé a explicar. Y
está estos otros capacitores que también vamos a encontrar bastante, muchachos. Se les llama capacitores electrolíticos, pero esto les llaman de tantalio. Estos capacitores, compañeros, ustedes los van a identificar fácilmente porque son normalmente de color amarillo, con una franja de color naranja o café. Son capacitores polarizados, es decir, tienen un positivo y tienen un negativo, y ojo, la franja no es aquí el negativo, ¿eh? En estos capacitores la franja es el positivo. La franja es el positivo en estos capacitores, ojo. Y son capacitores que se encuentran en las etapas de regulación, en donde ya sale el voltaje regulado de 5 y de 3.3, y son muy buenos para alta frecuencia. O sea, son buenísimos para alta frecuencia. Por eso es que estos capacitores se encuentran en las etapas de salida ya de tensión regulada. Ahorita les voy a decir dónde precisamente. Ajá. Por ejemplo, en esta computadora, aquí están, miren, claramente se alcanza a observar este, y aquí abajo hay otro, miren, aquí abajito. Pero bueno, aquí nada más están esos. Ahorita les voy a mostrar una donde hay más, para que vean cómo se identifican esos capacitores. Nada interesante como ustedes ver una computadora y inmediatamente identificarlos y decirlos por su nombre. Ahí están, miren. Ahí vamos a encontrar que tenemos dos capacitores. Uno, dos. Acá tenemos otros dos, otro y otro. ¿Vale? Ahora, estos capacitores, la ventaja es que en realidad nada más si ha reemplazado uno, es decir, ya mucho, porque yo no recuerdo haber reemplazado uno de esos capacitores, pero se puede dar el caso. De todos modos se los enseño para que ustedes los identifiquen, que son estos, miren. Son capacitores de tantalio. Electrolíticos, pues son de tantalio, así les llaman. Y a diferencia de estos capacitores son muy buenos a respuestas de alta frecuencia. Estos no. De hecho, la alta frecuencia les afecta mucho, se calientan. Alta frecuencia, estos se calientan. Y estos alta frecuencia responden muy bien, se mantienen constantes en el voltaje ya regulado. Ahora, ¿cómo se leen? Ahí ese es el principal detalle, porque es cómo se leen estos capacitores. Lo que pasa es que estos capacitores tienen un número por dentro. Miren, por ejemplo, esto dice 107 y dice 16 volts. El voltaje ya lo entendí, que es el voltaje mínimo, que es el voltaje máximo que tú le puedes aplicar. Cualquier voltaje por encima de 16, él se va a dañar. Pero no hay problema, porque como se encuentran en la etapa de regulación de 5 y 3.3, pues están con mucha holgura. Pero, ¿qué significa el 107? Ahí les va. Cuando dice 107, aquí yo voy a poner aquí voy a poner esto, por ejemplo, miren. Voy a poner aquí, les voy a enseñar cómo se lee. Aquí voy a poner 107. ¿A qué equivale 107? Equivale a decir 10 más agregarle 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, al 10, agrégale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Entonces cuando dice 107, los primeros dos dígitos es el número significativo y el número hasta el final, ¿cuántos ceros voy a agregar? Efectivamente. Ahora, obviamente para nosotros, si queremos leer este valor, debemos dividir la cantidad de 3 en 3. Entonces aquí voy a poner una coma, aquí voy a poner otra coma, y entonces el valor del capacitor va a decir 100 millones de picofaradios. Entonces, en realidad este capacitor es de 100 millones de picofaradios, pero como el término picos es muy pequeño y decir 100 millones también es muy impráctico, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si yo este punto que está hasta acá lo recorro 3 lugares hacia acá, entonces el capacitor diría 100,000 nanofaradios. O sea, si el punto que yo tengo aquí, mi imaginario, lo recorro 1, 2, 3 lugares, entonces elimino estos 3 ceros y ya nada más diría 100,000, pero ahora serían nanos. O bien, si otra vez el punto decimal que tengo imaginario aquí lo recorro 3 lugares hacia acá, 1, 2, 3, entonces elimino estos 3 ceros y diría 100 microfaradios. Entonces, en realidad, este capacitor que yo estoy ilustrando aquí
es de 100 microfaradios a 16 volts. Así es como será el capacitor. O sea, en su lectura original, cuando yo